terminar, pues invitamos a tres muy queridos amigos nuestros personales y también del recinto de Blanca Benito Juárez, que ya todos ellos han colaborado de una u otra manera aquí en el recinto de Juárez. Entonces, pues a mí me da un enorme gusto que nos acompañen, que cerremos con ellos, que son testigos de tantas cosas que han sucedido de todo este fenómeno cultural que hay en el centro de la Ciudad de México, lo que fue la Ciudad de México antes nada más. Bueno, pues ellos son testigos, actores y gestores de la cultura en este centro histórico. Entonces, y nos contarán entonces desde luego algunas cosas sobre esta avenida 5 de Mayo, algo muy vivencial. Ya veremos qué sorpresas nos tienen para el día de hoy. Bueno, y habría que decir además que hay una ausencia notable en nuestra mesa, una ausencia que por los incidentes, por la violencia de esta ciudad, de pronto pues no pudo acompañarnos, pero sí estaba planeado. Estoy hablando de un querido amigo, gestor cultural, importante gestor cultural de aquí del centro de la Ciudad de México, en particular del barrio de la Merced. Estoy hablando de Jesús Petlacalco, quizás algunos de ustedes lo conozcan. Cada vez era más y más conocido es más y más conocido nuestro amigo Jesús Petlacalco por sus colaboraciones en televisión, en Canal 11, en Canal 22, en fin, en la radio, en fin, una gran presencia cultural de nuestro amigo Jesús Petlacalco, pero bueno, pues fue víctima de un asalto violento aquí en el centro de la ciudad, motivo por el cual no pudo acompañarnos. Se está recuperando, afortunadamente, así es, pero bueno, pues también, pues ojalá pues que pronto ya esté aquí, y bueno, pues que sirva además este cierre de conferencias pues con un sentido homenaje a nuestro amigo Jesús Petlacalco. Le daremos un aplauso para que se recupere. Bueno, y para iniciar esta mesa, pues voy a dar la palabra a Mónica Macías. Mónica Macías es licenciada en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Desde hace algunos años se ha desempeñado principalmente en gestión y logística de proyectos culturales, como el Festival Internacional Cervantino, Museo de la Alhóndiga de Granaditas, Secretaría de Cultura y Galería de Palacio Nacional. También colaboró en otros proyectos privados del Archivo Gustavo Casasola y el Foro Shakespeare. Actualmente hace investigación, gestión y logística en la compañía Teatro Fénix Novispar. Y bueno, pues Mónica, pues adelante, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues continuando con el aniversario de la inauguración de la calle de 5 de Mayo, vamos a hablar sobre la nomenclatura de las calles y vamos a ver cómo con la selección de los nombres se fue conformando la memoria histórica, especialmente en el siglo XIX, que sirvió para la formación del nacionalismo, que ha servido como base para la construcción de la identidad de la sociedad mexicana. Vamos por el principio. ¿Cómo y cuándo inició el nombramiento de las calles del centro histórico de la Ciudad de México? Todo comenzó durante la época de la colonia, cuando los habitantes de la ciudad tenían la libertad y la decisión para imponer el nombre de las calles, ya sea por agradecimiento a una persona, a una fundación religiosa o a un hecho de armas. En esa época, los nombres de las calles satisfacían una decisión popular, como lo describe José Lorenzo de Cosío. Los nombres de persona dieron el nombre a muchas calles, cuando el pueblo consideró que debía recordarse su nombre. El pueblo, no los mandones, juzgó que debía consagrarse ese recuerdo y lo aceptó como bien hecho y digno de respetarse. La confirmación de esa voluntad fue en casos por centenares de años. Durante el virreinato, los gobernantes mantuvieron y respetaron esta costumbre, inclusive durante el periodo del virrey Revillagigedo, quien se dedicó al ordenamiento y embellecimiento de la ciudad. Después de que México se convirtiera en un país independiente, las costumbres se fueron modificando lentamente. Casi al final del siglo XIX, se presentaron una serie de proyectos que buscaban ordenar la nomenclatura y la numeración de las calles. A partir de ese momento,
deja de ser una decisión popular y comienza a estar ligado a las acciones y prerrogativas del gobierno. No fue fácil, tuvieron que pasar varios años y varios proyectos para que se fuera encontrando una estructura que ayudara a la organización, tanto de la nomenclatura como de la numeración. Entre los proyectos presentados destacan el de Eduardo Zárate, que fue un integrante del ayuntamiento y que en 1875 presentó una propuesta basada en la organización de las principales ciudades americanas. Pedía que a partir del 15 de septiembre de 1876 todas las vías públicas que fueran en dirección oriente a poniente se llamaran avenidas y las que fueran de norte a sur calles. En ese tiempo se creía que la Unión Americana tenía las ciudades más organizadas. Pensaba que inspirándose en su organización podían mejorar el ordenamiento de la ciudad, pero no tomaban en consideración que aquellas ciudades habían sido creadas desde cero y nuestra ciudad constantemente había estado sufriendo modificaciones, desde su inicio con las culturas prehispánicas, pasando por el virreinato. De esa manera se había ido modificando su estructura, topografía e historia. Más adelante, en 1886, el ingeniero Roberto Gayol, subdirector de Obras Públicas de la ciudad, propuso un sistema de numeración, el cual decía que la numeración de las casas se haría dividiendo cada cuadra en porciones de 100 metros a partir de la esquina, más a una de los dos ejes, que cruzaban la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente. El sistema no funcionó. Fue hasta finales de 1888 y principios de 1889 cuando se estableció un sistema que borraba los nombres de las personas. El proyecto estuvo a cargo de Adolfo Barreiro, quien a través de una publicación llamada La nomenclatura actual y antigua de las calles de la Ciudad de México, que circuló por la ciudad, explicaba cómo se habían formado los nuevos nombres y cuál era el orden para la numeración de las casas. Por ejemplo, el callejón de la Lagartija se llamaría Avenida Oriente, 7. La calle del Indio Triste sería calle Norte, 11, etc. Con esta estructura se perdía la espontaneidad con las que antes se organizaba la gente para nombrar las calles y se evitaba el desorden conforme creciera la ciudad, ya que las reglas quedarían establecidas y se podían seguir aplicando posteriormente. Con esto se borraba cualquier duda sobre quiénes podían ser los elegidos para ingresar en la memoria histórica oficial. Se creó mucha polémica en torno a este sistema. La gente estaba molesta y pedía un nombre y no un número. Fue una especie de reclamo al sentirse privado de un sentimiento de pertenencia y de identidad. Sin embargo, el proyecto fue implantado. En el Monitor Republicano, el del 31 de julio de 1888, se leía: una nomenclatura que mataba la historia y nada decía el espíritu. Tenía la ventaja de impedir el que se puedan hacer hombres prominentes con la simple colocación de un azulejo en la esquina de una calle. Y aún creo que puede ser buena en una ciudad nueva, sin historia y de traza perfecta, pero no en una como la nuestra, llena de contradicciones y de leyendas que debe conservarse. En 1895, Gabriel Mancera lanzó una nueva propuesta, tanto para la nomenclatura alfabética como para la numeración, en donde proponía que se retomara el sistema de nombres. En todos los nombres correspondientes a cada cuadrante se debía incluir una vocal invariable y una consonante diferente para esa zona. El cuadrante noroeste tenía en sus nombres la vocal A, el suroeste la E, el sudeste la I y el noroeste la U. Debido a la complejidad de la propuesta, no se aprobó. Fue hasta 1905 cuando llegó el proyecto de Mariano Telles, el cual proponía recuperar algunos nombres antiguos, pero buscando sistematizarlos. De esta manera desaparecerían muchos de los nombres impuestos desde la colonia y que no recuerdan ni acontecimientos notables ni a personalidades ilustres. Además, se buscaba disminuir el número de nombres de las calles y elegir solo un nombre para una serie. De esta forma, las 18 calles que formaban un eje adoptarían solo un nombre, en vez de que cada cuadra tuviera un nombre, y así poco a poco iría disminuyendo el número de nombres. Los que habían sido puestos en época reciente, como Lerdo, como Ford, Patoni, Rosales, Donato Guerra, etc., y otros antiguos como Revillagigedo y Bucareli, y se han quitado otros como Manrique, Vergara, Zuleta, Cadena, Alfaro, Vanegas y otros que nunca significaron más que el apellido de vecinos acaudalados o nombres que daban el nombre a la calle
en que estaba la casa que ellos habitaban, por ser ellos bastante conocidos y sus fincas servían de referencia para la localización. Esto es parte de lo que decía el proyecto de Telles. En muchos casos, las elecciones están relacionadas con varios hechos, y uno de ellos era que algún personaje de trascendencia histórica hubiera nacido o muerto ahí. Así fue como poco a poco se fueron desapareciendo viejas costumbres, y el gobierno comienza a llevar la batuta de la memoria histórica. Durante el siglo XIX comienza a edificarse la identidad nacional del país, de ser un ciudadano nombrando una calle a poner una placa con el nombre de la calle, convirtiéndose en un lugar de memoria. Este término es utilizado por un historiador francés que se llama Pierre Nora. Así fue como se fue conformando la identidad de una cultura, de una memoria histórica. La ciudad se convierte en una fuente de educación cívica y contribuye a la formación de una conciencia nacional. Con la creación de la Comisión de Nomenclatura del Ayuntamiento, los lugares de memoria fueron utilizados para construir la historia de la nueva nación y contribuyeron a difundir mediante una pedagogía planeada y estructurada elementos culturales que conforman la identidad, la afiliación política y los valores cívicos. Los lugares de memoria incluyen y excluyen acontecimientos, espacios, rasgos y expresiones. Es vulnerable a toda manipulación y susceptible de permanecer, hechos que pueden resultar fundamentales para consolidar la identidad nacional. El 5 de mayo de 1868, el presidente Benito Juárez decretó nombrar la calle de 5 de mayo por dos motivos. Uno, por la exaltación del triunfo de la batalla que nos consagró como nación libre y soberana, considerándose la segunda independencia. Y dos, como homenaje al general Ignacio Zaragoza, quien falleció al poco tiempo de haber ganado la batalla del 5 de mayo. ¿Cuál era la finalidad del gobierno de don Benito Juárez al llamar a la calle 5 de mayo? ¿Qué representó esta acción? Inmediatamente después de la muerte de Ignacio Zaragoza, el presidente Benito Juárez decretó: las calles de la Acequia, donde vivió el general, y la recientemente abierta en el exconvento de la Profesa, se llama en lo sucesivo de Zaragoza la primera y de 5 de mayo la segunda. Según dice el libro de Marroquí, los vecinos no aceptaron el nuevo nombre y siguieron llamando a la calle Acequia. El ayuntamiento respetó la decisión del pueblo y le dedicó otra calle, ahora en la colonia Guerrero, para conservar vivo el sentimiento de gratitud para el hombre que nos enseñó a vencer a las constantes vencedores pero dilatados años. En cuanto a la calle de 5 de mayo, se dice que unos meses después de decretado el nuevo nombre, el 10 de junio de 1863, cuando las tropas francesas ocuparon finalmente la Ciudad de México, algunos soldados destrozaron la placa alusiva a balazos. Pasaron varios años para que el país conquistara su segunda independencia. Con la salida de los franceses y la muerte de Maximiliano, México comenzó a construirse como nación libre y soberana. Este triunfo tenía que ser inmortalizado, era algo que tenía que trascender y ser motivo de orgullo para todo el pueblo mexicano. Es por esto que el 5 de mayo de 1868, el presidente Juárez decide hacer una ceremonia para inaugurar la calle con el nombre de 5 de mayo, que meses antes había sido agredida por los franceses, que con las leyes de reforma había quedado en ruinas, y ahora, como lo describe Riva Palacio en su crónica, se limpió, se arregló y se preparó para poder conmemorar la victoria que nos dio unión, soberanía y libertad. La calle de 5 de mayo representa no solo un decreto presidencial, es la exaltación del triunfo de la batalla que nos consagró como nación libre y soberana. Es dejar plasmado un acontecimiento que no debemos olvidar y que repercutió a nivel internacional. Gracias, Mónica. Yo creo que por todas estas razones que nos expone Mónica, por eso es que estamos organizando este ciclo de conferencias. Recordar la Avenida 5 de Mayo es recordar un acontecimiento importante, ¿no? Muy importante, a un personaje como Ignacio Zaragoza, y recordarnos como nación. Bueno, y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro amigo Francisco Ibarlucea. Francisco Ibarlucea es historiador, storyteller, cronista, guía cultural y escritor. ¿No se te olvidó algo? No. Conocido también como el Duque Tlaloque. Lo dije bien, ¿verdad?
Es difusor de la narración oral y la historia en México en diversos programas de radio, televisión, prensa escrita e internet. En 2014 fue distinguido con el premio Sensontle de Narradores Orales y ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es miembro fundador del grupo Tlaloques, Hacedores de Agua. Participa en la empresa Muesart, realizando recorridos de alto nivel para ejecutivos y empresas. También colabora para la Secretaría de Turismo local en el programa Sonrisas para tu Ciudad. Pues bienvenido, Francisco, adelante. Bueno, pues muchas gracias. A mí me gustaría comenzar con París de Haussmann, de mediados del siglo XIX, en el cual pues, se inspirara Porfirio Díaz para la ejecución de todas las obras que vendrían a desahogar la parte poniente de la antigua Ciudad de México. Como bien sabemos, pues bueno, la Ciudad de México no podía crecer hacia el oriente, donde estaba pues buena parte del lago de Texcoco, donde pues obviamente no había un buen lugar para seguir edificando la Ciudad de México. Sin embargo se invadió, sin embargo se saturó completamente. Bueno, ahora pues también van a hacer el nuevo aeropuerto hacia esa zona. Y bueno, básicamente es una zona donde estuvieron pues, los 5 grandes lagos, ¿no? Jaltocán, Zumpango, Chalco, Xochimilco, Texcoco, ¿no? Justamente en medio de donde pues, en 1325 se establece la última tribu Nahuatlaca, ¿no? Los mexicas se establecen justo en este pequeño islote donde nos encontramos en este momento. Y bueno, pues todo eso era la zona lacustre. Se fue desecando ya buena parte de esta zona aledaña a la Ciudad de México desde el siglo XVII, desde principios del XVII, ocasionando inundaciones, que es parte de lo que hemos venido sufriendo durante muchos siglos. Y bueno, pues justamente la Ciudad de México se tenía que extender hacia el poniente, hacia la zona de ranchos agrícolas y ganaderos, hacia el rancho de Cebollón, donde surgiría pues la colonia San Rafael, Santa María de la Ribera, hacia la pradera de la Horca, donde en su parte norte surgiría la colonia Guerrero, su parte sur, la colonia Tabacalera, en honor a que en este magnífico edificio que realizara Manuel Tolsa en los 80s del siglo XVIII. Bueno, ahí estuvo la Tabacalera, donde hoy está el Museo de San Carlos, ¿no? Ahí se fue conformando todas estas colonias, todos estos barrios, que bueno, se empezaba a llamar colonias porque justamente en estos cuadrantes donde cercanos a donde está la estatua de Carlos IV, mientras el periodo donde se encontró la estatua de Carlos IV ahí en Bucareli Reforma, pues estaba la colonia alemana, la colonia francesa, la colonia americana, que se convirtió posteriormente en la Juárez. Pues fue extendiéndose hacia el poniente. La Ciudad de México durante el periodo de Iturbide también hubo un proyecto de expandir la Ciudad de México hacia esta zona de ranchos agrícolas y ganaderos. Poco a poco se fue conformando este proyecto, obviamente pues no llegó a concreción en la época de Iturbide, y la Ciudad de México pues está contenida en este pequeño espacio de 13 kilómetros cuadrados, y bueno, pues fue en este momento que se empezó a ver que la ciudad debía de dejar de estar en este espacio, iba creciendo hacia esta zona de barrios urbanísticamente hablando. Y bueno, pues Porfirio Díaz había estudiado muy bien en los 50s, a los 70s del siglo XIX, durante el periodo de Napoleón I y de Napoleón III, con el prefecto de la ciudad de París. Se hace un periodo de embellecimiento de la ciudad de Luz, que era una ciudad eminentemente medieval, era una ciudad asfixiante, una ciudad muy sucia, una ciudad con poca aireación, angosta, y bueno, se le encarga este proyecto a Haussmann. Va siendo una ciudad más oxigenada, va tumbando edificios que estorbaban. La gente rica se había ido hacia los faubourgs, hacia los suburbios, y hacía muy peligrosa París, porque bueno, era un lugar pues, sumamente hacinado, donde pues, realmente la policía no podía llegar, el ejército no podía llegar, después de las experiencias que habían tenido en 1848, que en la parte central de París habían existido muchas revueltas, pues no era posible este nivel de inseguridad, por eso mismo mucha gente se fue hacia las afueras, y el nivel de hacinamiento pues seguía terrible. Haussmann comienza a hacer parques, comienza a hacer estas
estas adecuaciones urbanas, va creando bulevares, se crea en esta época el Champs-Élysées, esta gran avenida, y bueno, la ciudad comienza a extenderse, a respirar, a ser una ciudad caminable, no tan reducida. Y como parte de este proyecto, Porfirio Díaz, cuando comienza a renovar la parte, pues digamos, más abandonada del barrio Moyotlán, aquí de la antigua Ciudad de México, comienza pues estos grandes proyectos ya cercanas a las fiestas del primer centenario del inicio de la gesta de independencia, cuando se van inaugurando esta serie de importantes edificios, que obviamente culminaría con el nuevo Teatro Nacional, el Palacio de las Bellas Artes, que bueno, a partir de 1905, como sabemos, pues Adamo Boari comienza con la cimentación de este espacio, el cual había sido durante mucho tiempo el convento de Santa Isabel. Y bueno, pues la Ciudad de México comienza a explosionar hacia toda esta zona. Había la necesidad de que la ciudad se oxigenara, tuviera una salida. Durante mucho tiempo la calle San Francisco el Grande, de los Plateros, hoy Madero, pues había sido la fundamental, junto con la calle del Arzobispado, hoy Moneda, pero la ciudad se fue modernizando, la ciudad fue creando otro tipo de servicios, la ciudad estaba creciendo de otra forma, la economía era de otra manera, y bueno, comienza con este gran proyecto de la calle 5 de Mayo, que incluso en alguna de estas instancias Porfirio Díaz había proyectado que la calle 5 de Mayo fuera techada, ¿no? Que fuera como estas calles en Milán, en París, como grandes centros comerciales, las calles tapadas, ¿no? Que fuera como el interior de un gran centro comercial, esta calle del 5 de Mayo. Obviamente pues esto no se logra. Comienza pues a partir de 1863 ya la disposición de la parte oriente de la misma, lo cercano a Catedral, que es una calle que comenzó ya a desmembrarse de esto que eran los antiguos terrenos de las casas de Hernando Cortés, ya se había abierto alcaicería y toda esta parte oriente cercana a Catedral, y poco a poco fue avanzando este proyecto. Ya se destruye lo que era el Teatro Nacional, este magnífico teatro que también fue llamado el Teatro Santana, que por cierto Santana falleció a unos cuantos pasos de donde estaba este teatro, donde actualmente pues, se encuentra la sede de Ferrocarriles Nacionales de México, ahora el Isidro Díaz Lombardo, y comienza a haber una estupenda arquitectura en la zona de la calle del 5 de Mayo, hasta que finalmente pues ya da salida hacia San Juan de Letrán, hacia Lázaro Cárdenas, y bueno, se conectaría ya con el nuevo Teatro Nacional, el Palacio de las Bellas Artes, que bueno, eso pues ya se culminaría hasta 1934, y tenemos pues un proyecto urbanístico muy interesante que bueno, ya no pudo ser culminado. Había pues digamos otros estudios para embellecer otras zonas de lo que es el centro histórico, ya no llega a su fin este proyecto. Y bueno, pues todavía hasta 1902, 1905 quedaban por ahí restos del Gran Teatro Nacional, este teatro donde se estrenara el himno nacional, en 1854, donde se estrena Juan Tenorio también, en la Ciudad de México. Bueno, pues va creciendo toda esta zona de comercio, sobrevive, pues, por ejemplo, la Palestina, este magnífico edificio tipo rococó de los 80s del siglo XIX, el edificio París, obra del arquitecto Francisco Serrano, que bueno, su hijo acaba de tener un reconocimiento en fechas recientes, es toda una tradición de arquitectos como los Mariscal también, Federico Mariscal, que fue uno de los culminadores del Palacio de las Bellas Artes, y entonces pues todo este proyecto, todo este embellecimiento de la ciudad de París, a fin de cuentas, pues influenció la calle del 5 de Mayo, que fue para celebrar que le ganamos a los franceses, el ejército más importante del mundo en su tiempo, y que curiosamente es la más afrancesada en su arquitectura. Vemos pues unos extraordinarios ejemplos de arquitectura francesa en la calle del 5 de Mayo, y esto aunado a todos los urbanistas, todos los arquitectos que contrata Porfirio Díaz para el embellecimiento de la Ciudad de México con motivo del centenario de la independencia. Silvio Contri, el mismo Adamo Boari, pues se fue embelleciendo buena parte de la Ciudad de México. Y paralelamente a la calle 5 de Mayo, pues fue la del 16 de septiembre,
dos de las pocas calles del centro histórico que guardan cierta homogeneidad creativa, estilística, arquitectónica. Bueno, pues son calles pues eminentemente porfirianas, ¿no? Y también el último tramo de Tacuba, donde pues tenemos estos magníficos edificios, ¿no? de las Garantías, por ejemplo. A un lado del Colegio de Minería, pues obviamente esta réplica del Palacio de los Lobos de Venecia, que es el palacio postal extraordinario también realizado por Adamo Buari. Pues se dio este gran embellecimiento de la Ciudad de México, una nueva calle principal, una calle moderna, una calle que tenía por la Mutual Insurance Company, esta edificación de principios del 20, que pasó a ser la sede del Banco Central, del Banco de México, y durante esos años, principios del siglo XX, se le conoció por la calle de la Mutua, ¿no? En este primer tramo, el tramo poniente de la calle del 5 de Mayo, y grandes obras arquitectónicas tenemos ahí, obviamente Gonzalo Garita, el Borbón Santa Cilia, el Banco de México, el Borbón Santa Cilia, el edificio Guardiola, donde por cierto cuando existía todavía el Palacio de Santa Fe de Guardiola, cuando fue la culminación de la Guerra de Independencia, cuando se celebra a fines de septiembre de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, ahí es condecorado don Agustín de Iturbide por los últimos descendientes de Santa Fe de Guardiola. En fin, es una historia muy reciente, muy moderna, la del 5 de Mayo. Es en la actualidad una calle, pues a mí me fascina caminar por la calle 5 de Mayo, porque bueno, Madero, lo histórico, lo extraordinario, toda la historia encerrada en San Francisco el Grande, Plateros, Madero, pues de repente ciertos días y horas de la semana es intransitable, no se siente uno muy a gusto caminando por ahí, y qué mejor desahogo que la calle del 5 de Mayo para apreciar su arquitectura, su belleza, su estilística, sus antiguos comercios, la dulcería Celaya, en fin, los otros mencionados, la Palestina, que es conocemos magnífica. Y bueno, pues es un gran desahogo caminar por la calle 5 de Mayo en fin de semana para evitar estos tumultos de la calle Madero. Y bueno, pues es otros ejemplos del afrancesamiento, de la influencia europea en México por parte de Porfirio Díaz, y en este caso del prefecto Haussmann en el París de mediados del siglo XIX. Jiménez cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La inquietud y el gusto por las artes le han conducido por el terreno de la narrativa, la música, el teatro, el recorrido guiado, pero no ha dejado de ser historiador, ¿verdad, Roberto? No. Es también conductor de radio y podcast. Bueno, pues con esta breve presentación pues dejo la palabra a Roberto Jiménez. Bienvenido, Roberto. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Siempre ha sido un gusto estar aquí en Palacio Nacional. Siempre es y siempre ha sido un gusto compartir con amigos, con compañeros, con gente con la cual coincidimos. El gusto por la historia, por el reconocer los espacios, por reconocernos en los espacios. Ahorita que estaba escuchando a Francisco, vinieron a mi mente un montón de imágenes. Y de pronto dije, ¿en la madre de qué voy a hablar si ya dijo todo, no? Pero tenemos otra perspectiva, y esto es lo que nos hace coincidir en esta mesa, la visión tan diversa que tenemos, por ejemplo, de la historia y de una misma calle, de un mismo lugar. Ya tuvimos los antecedentes de la nomenclatura. Ya tuvimos estos antecedentes de la forma en cómo se traza de una manera sistemática las calles, atendiendo a una necesidad urbanística, pero también tenemos el antecedente histórico, toda esta conformación, toda esta manera en la cual se va llevando a cabo el registro. Y la pregunta es, ¿qué papel jugamos quienes transitamos, quienes caminamos, quienes habitamos estas calles? Quienes bajamos del metro y para ir de una calle a otra, cruzamos por la calle 5 de Mayo. Quienes en algún momento, para ir a tomar una copa con los amigos, nos dirigimos al bar de la ópera, que está justo ahí, en la calle 5 de Mayo.
Quienes tienen el gusto de comerse unos tacos de canasta y dicen, no, los comerciales no, vamos a los Chucho, que están ¿dónde? En la 5 de mayo. Quienes tienen el gusto de hacer un regalo de un dulce, pero de un dulce que tenga un antecedente, de un dulce que sea un dulce de calidad, un dulce mexicano, un dulce que garantice que es de tradición. Regional. Claro, regional, y que está en la ciudad y que está en un solo espacio reunido, ¿en dónde? En la calle 5 de Mayo, en la dulcería de Celaya, donde estaba una de las únicas, de las 5 dulcerías que había, la única que existe, la de la casa de Celaya. Y con gran tristeza, cuando venimos caminando, ahorita venía caminando con mi novia por la calle 5 de Mayo, le venía platicando de un lugar que era muy emblemático, el lugar del buen beber. Cantinas ha habido muchas y Francisco lo sabe, no porque sea chupirul, por esa parte, porque al igual que un servidor, realiza también un recorrido de cantinas por la Ciudad de México. Y entonces había una cantina ahí, una cantina justo en la calle de Palma y 5 de Mayo, la Puerta del Sol. Una cantina, esa de la Puerta del Sol. Ahora ya hay una tienda de ropa, qué triste, mano, qué triste. Sí, de trajes esos que te pones y se rompen, pero bueno, es otra cosa. Fíjense que había una cantina ahí que se llamaba la Puerta del Sol, les comentaba, donde comentan, era muy famosona porque, entre otras cosas, acudía Renato Leduc. Y entonces toda la gente iba a platicar a la tertulia con Renato Leduc. Y un día va Renato Leduc y escucha que alguien le dice, ¡hola, Renato! Y entonces él va a responder hola, y responde otro cuate por allá, ¡hola, qué tal! Ya chinga cómo. Y entonces era una persona que se hacía pasar por Renato Leduc para que le invitaran los tragos. Entonces, imagínate, Renato Leduc, por solidaridad con este usurpador de identidades, guarda silencio para que no lo priven de los tragos, se acaba su copa y se va. Y la gente se queda platicando con el falso Renato Leduc. Este tipo de historias son las que existen en las calles de la ciudad. Este tipo de historias son las que le dan la identidad a los espacios que caminamos. Es la forma en que tenemos de adueñarnos de los lugares, reconociéndolos, haciéndolos nuestros. Caminar por la calle 5 de Mayo invita a reconocer un gran eclecticismo. Invita a reconocer, por ejemplo, si lo hacemos de la catedral hacia el Palacio de Bellas Artes, el Monte de Piedad, la gran casa de Moctezuma. Pero bueno, también ahí estaban las casas del Palacio de Moctezuma, ¿no? Ahí es donde la historia comenta que le arrojan la piedra a Moctezuma cuando sale a decir tranquilos todos después de la matanza del Templo Mayor. Y entonces los guerreros, el Consejo de Ancianos, arrojan la piedra que mata o que hiere, en las versiones de la historia, Moctezuma Xocoyotzin. Después se convierte, después en la conquista, en las casas de Hernán Cortés, una casita chiquita, No, que la casa blanca, no, era una casa, una casota, o sea, que abarcaba de la calle 5 de Mayo a la calle de los Plateros y la calle del Empedradillo hacia la calle de Palma. Esa era la casa de Hernán Cortés, una de las casas allá, en ese espacio. Bueno, pues ahí está esa construcción todavía, correspondiente al siglo XVIII, y justo en la calle de Isabel la Católica y 5 de Mayo hay una construcción con un toque de estilo mudéjar, la casa de las Ajaracas, donde a la base venden unos tacos y unos pollos que están sabrosos. Pero eso nos habla de toda esa arquitectura barroca, mudéjar, y después vamos a encontrar en el afrancesamiento los toldos de metal, ¿no? El edificio 5 de Mayo, y después vamos a encontrar, tristemente, el recuerdo de los lugares como el que les acabo de comentar, la Puerta del Sol, que no hay nada ya que dé noción de ese espacio, y unas placas por ahí aisladas, ¿no? Entre ellas, como bien comentaba Francisco, en la calle de Bolívar, antigua calle de Vergara, y 5 de Mayo, en las sedes de los ferrocarriles, donde se adquirían también los tickets para los boletos para el viaje en tranvía, una placa que dice: en este lugar estuvo el Teatro Nacional o Teatro Santana, donde fue estrenado el himno nacional. Pero no solamente se estrenó el himno nacional ahí, se llevaron a cabo las primeras funciones de lucha. Eran los entretenimientos que tenía la gente, no de lucha libre como la conocemos actualmente. Se anunciaba, y Francisco tiene, bueno, por ahí hay un cartel que estamos peleando, del Teatro Nacional,
se anunciaba una función de un hombre muy valiente que peleaba contra un oso, que en realidad era un hombre vestido como oso. Y el hombre muy valiente era o parte de los integrantes del ejército norteamericano que habían llegado con esta condición de la intervención a México, o parte de los inmigrantes franceses, algunas personas que habían quedado en México, que buscaban la manera de ganarse la vida, y una forma era en esos esparcimientos, en el Teatro Nacional, tristemente demolido y tristemente olvidado por las y por los mexicanos. ¿Qué pasa con esos lugares que en algún momento nos dieron identidad y que marcan nuestra cultura, nuestra forma de ser? Pues quedan en la memoria, y cuando la memoria llega a desaparecer o cuando la memoria deja de tener cierta importancia, es grave. Porque entonces es como si esos lugares no hubieran existido, como si todas esas historias se esfumaran de la noche a la mañana. Y entonces es terriblemente triste cuando las calles se convierten solamente en cantera y tesontle como puros materiales, cuando no existe el valor ni el amor a los espacios. Y de ahí viene también una manera, en cierta forma, de no valorar el patrimonio, porque aquello a estas paredes me resultan ajenas cuando no, son parte de una gran tradición, son una gran parte de nuestra historia. La casa, la fachada principal de la Casa de los Azulejos es la que se encuentra en la calle 5 de Mayo, no en la que está en la calle de Madero. La calle de Madero, con todo respeto y con mucho amor, esa calle, la de los Plateros, es una calle muy taquillera, es una calle con mucho tránsito, es una calle llena de muchos elementos que llaman la atención. Por eso es que la calle 5 de Mayo queda como una alternativa o como en un segundo plano. Incluso comentábamos ahorita, antes de tomar esta mesa con los amigos, en la calle 5 de Mayo no hay construcciones religiosas. Es una calle laica, podríamos decir de alguna forma, excepto cuando ves al fondo la Catedral Metropolitana, ¿no? Encuentras, les decía yo, las dos catedrales. La Catedral Metropolitana, esta que fue levantada en 240 años, y al otro lado, la otra catedral, la Catedral del Arte, el Palacio de Bellas Artes, el Pastel de Melengote, que tiene más de 2 metros de hundimiento, ¿no? Esas dos construcciones marcan, delimitan a la calle 5 de Mayo. Esas dos construcciones delimitan también una parte de nuestra historia. Les comentaba, la fachada principal de la Casa de los Azulejos es la que se encuentra en la zona de la calle 5 de Mayo. La casa en la cual la condesa del Valle de Orizaba a su hijo le decía que si no hacía nada, nunca iba a ser casa de azulejos. El cagazos va muy lejos, no hará casa de azulejos, ¿no? La leyenda dice que el joven trabajó y con ímpetu mandó traer cerámica polícroma y con la cual recubrió el exterior de la casa para demostrarle a su mamá que sus chicharrones sí tronaban. Bueno, esa parte de la historia queda en ese espacio, en ese lugar. También en la calle 5 de Mayo, muy cerca de entre Palma y la calle del Empedradillo, o donde está la catedral, en la esquina del Monte de Piedad, entre esas dos calles, o mejor dicho, pasando esas dos calles, existe un callejón muy chiquito. La calle 5 de Mayo, a partir de esta nomenclatura, por la cual se cambia parte de la identidad, parte de los nombres, tenía la calle nombre de Alcaicería, y también era conocida como Arquillos y Mecateros. Era una calle chiquita. Era una calle chiquita que llegaba justo a Isabel la Católica porque le cerraba el paso la casa de ejercicios de la profesa. Y luego había otra construcción que era la parte del templo de Santa Clara, el convento de Santa Clara, y luego enseguida pues el Teatro Nacional. Entonces era una calle que era muy corta. Esa calle se llamaba también Arquillos y Mecateros por los oficios que ahí se desempeñaban. Pero también ahí estuvo en registros de cronistas, tenemos esta nota, una de las primeras casas de juego, ¿no? En la zona de Tolerancia se encontraba de este lado, ¿no? En la calle de Las Gallas, la famosa calle de Las Gallas. Pero en esta parte había un pequeño callejón, el callejón de la Cazuela y el callejón de la Olla, donde existían los lugares en los cuales la gente acudía a los juegos de azar. Esa es la parte de la historia de la vida cotidiana que también nos conforma. Es muy importante tener todo el antecedente de los registros históricos, pero también es muy importante ubicar a esas personas dentro de esos registros
como seres de carne y hueso, como ustedes y como yo. Ahí, después del monte, al lado izquierdo, yendo para allá, hay un edificio que se llama Mercaderes. Mercaderes. Y así, creo que así le llamaban antiguamente, los mercaderes. Cerca, es por importante, Mercaderes está justo aquí enfrente de la Plaza Mayor, que es ahí donde se encontraba todo el espacio de las mercaderías, cerca de la plaza. Entonces, fíjense, esta calle 5 de Mayo, por eso les comentaba hace unos momentos, y escuchando a Francisco les decía que todo esto venía a mi mente, es una calle que en construcciones antiguas, en construcciones barrocas, pues no compite con una calle como la calle de los Plateros o la calle de Francisco y Madero, e incluso con algunas construcciones propias del siglo XIX, principios del siglo XX, como en la calle de Tacuba. Pero es una calle muy importante, como todos los espacios que resguardan la memoria de nuestro centro histórico. Yo les invito a que, caminando por el centro, las calles aledañas al centro, ubiquen los espacios y aprendamos a tomarlos. Juan A. Mateos deja escrita varias obras, y la casa donde vivió Juan A. Mateos, donde incluso pasó los últimos días de su vida, está ubicada en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes y la calle de Zarco, donde existe una paletería y afuera unos tacos del pastor muy buenos. Ahí está la casa de don Juan Mateos. ¿Y saben cómo se sabe que está la casa? Porque hay una cédula chiquitita que da fe de este hecho. Y si no, la casa pasaría desapercibida. La casa de don Antonio Rivas Mercado, que acaba de ser rescatada también en la colonia Guerrero. Espacios que poco a poco tenemos que ir retomando. Nadie lo hace por nosotros. Yo la conozco, es preciosa. Es una casa muy bella. Entonces, fíjense, es la forma que tenemos de adueñarnos de estos lugares. Hablar de la calle 5 de Mayo nos invita a reflexionar sobre cómo la ciudad se ha modificado, cómo la hemos modificado todos los habitantes de esta ciudad, pero también la gran obligación que tenemos de resguardar y hacer que esos espacios permanezcan vivos para que esa memoria también permanezca. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Yo creo que todos nosotros tenemos algunas historias que platicar, personales de la Avenida 5 de Mayo. Cuántas cosas hemos vivido ahí. Hemos tomado café en La Blanca, en el Gilo, ¿no? Ahora está el restaurante Gilo, donde estaba el Hotel Gilo. Pero además, no sé si estés de acuerdo, Roberto, pero hoy adquiere la Avenida 5 de Mayo un valor especial después de lo que sucedió precisamente con Francisco y Madero, después de lo que pasó con la calle Francisco y Madero, de lo que hicieron con la calle Francisco y Madero. No a todo el mundo le gustó lo que hicieron, ¿no? En lo que se convirtió Madero, ¿no? Y entonces ahora es como un reducto. 5 de Mayo es un reducto importante, ¿no? Para defender que no suceda lo que pasó con Madero, ¿no? ¿Cuántos comercios no se fueron? Digo, la librería Madero, ¿cómo se llama la librería de...? No, en Madero, la librería. Sí, la librería Madero, ¿no? Digo, se tuvieron que ir de ahí después de estar tantos años ahí, porque les aumentó el precio de la renta, se les subió de manera exorbitante, ¿no? Y bueno, pues se convirtió ya Madero en algo completamente distinto, y bueno, pues no ha sucedido con 5 de Mayo, y ahí está. Es bueno recordar y hacer memoria de 5 de Mayo. Bueno, pues les voy a dar a ustedes la palabra si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados. Yo les sugeriría que fuéramos breves, concretos, porque va a caer una tormenta. Entonces, tratemos de ser breves en consideración a todos para que no nos veamos de pronto atrapados por la lluvia. Pero antes de dar la palabra, yo quiero hacer una invitación. Aquí termina nuestro ciclo de conferencias, pero vamos a continuar con esta conmemoración de la Avenida 5 de Mayo. Voy a poner los lentes. Yo creía que lo diera Francisco porque tiene mejor vista que yo, pero me dijo que no. Miren,
aquí hay un programa de actividades y si no, bueno, pues si se les olvida algo me preguntan después. Pero vamos a tener en el Hotel Gilo, el miércoles 15 de agosto a las 5:30 de la tarde, va a estar una conferencia de Guadalupe Lozano, ustedes la conocen muy bien. El miércoles 29, ahí mismo en el Hotel Gilo, el miércoles 29 la conferencia de Carlos Flores, y para el 22 de agosto, en el Café La Blanca, exactamente enfrente donde está el Hotel Gilo, la conferencia de Salvador Ávila. Es para escuchar una conferencia y tomar café, ¿no? Y algo más, un pastelito, o sea, la carta va a estar para lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahí los esperamos. Recuerden, miércoles 15 de agosto y miércoles 29 de agosto en el Hotel Gilo, y en el Café La Blanca el miércoles 22 de agosto, las conferencias a las 5:30 de la tarde. Vamos a continuar después con otra serie de actividades aquí mismo en el salón, en el recinto parlamentario del Palacio Nacional, que también ustedes conocen. Vamos a tener el sábado 4 y 11 de agosto a las 5 de la tarde alguna representación. Las armas se cubrieron de gloria, basada en la novela del Cerro de las Campanas de Juana Mateos. Y vamos a tener algunas visitas guiadas el viernes 31 de agosto a las 6 de la tarde, domingo 2 de septiembre también a las 6 de la tarde y viernes 7 de septiembre también a la misma hora. Personajes de la época contarán cómo fue la vida cotidiana, así como anécdotas, incidentes y sucesos que harán que el visitante valore y aprecie el patrimonio que debemos preservar para las futuras generaciones. Está muy chiquito, ¿no? Con los meses puedo leerlo. Y bueno, pues algunos de ustedes nos acompañaron, ¿no? Con la degustación el sábado anterior. Tuvimos aquí una degustación aquí mismo, algunos de ustedes nos acompañaron, pero este festival de la degustación va a continuar, ¿no, Francisco? Ya les estaremos avisando a ustedes. Bueno, pues ya tienen ustedes invitación para próximas fechas y más eventos culturales. Bueno, pues entonces, pues ahora sí les doy a ustedes la palabra, si me levantan la mano para ver quién empieza aquí. Un personajazo de mediados hasta los 80 del siglo pasado. Me sé la mayoría de sus anécdotas porque las publicó y efectivamente menciona la que dice usted, maestro, pero además tiene su otro epílogo de que fue a hablar con esta persona, me encaró y le dio permiso de que ahí fuera Renato Leduc, ¿sí? Y que sí, pero que tuviera cuidado con dejar alguna cuenta pendiente por pagar, porque si no iba a empezar a correr la voz de que tenía que ver con la esposa del falso Renato Leduc. Una delicia Renato Leduc, se lo recomiendo. Es medio procasón, pero por eso me encanta más, yo creo. Y respecto a la calle de 5 de Mayo y todo eso, lamentablemente hay muchas cosas que decimos, por desgracia lo tiraron y no quedaron vestigios ni nada. Sí, es una lástima, ¿verdad?, que se haya perdido tantas cosas y ojalá en el futuro ya no siguieran perdiéndose tantas cosas de tantísimo valor que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Toda esta modificación de la calle es por una perversión logística material o por ignorancia. Para quien quiera contestar. El Teatro Nacional no representaba a ojos del gabinete de Porfirio Díaz ni al mismo Porfirio Díaz, seguramente, algo trascendental. Era más importante generar una obra en la cual se mostrara todo este avance, una obra en la cual se mostrara que hubiera un teatro a la altura de los teatros europeos. De ahí surge la idea del nuevo Teatro Nacional. El nombre de Palacio de Bellas Artes es un nombre posterior, es un nombre muy, muy posterior. Incluso, ahí entraremos en un debate sobre qué son las bellas artes. Bueno, en este caso las bellas artes tienen que ver con esa parte de bellas artes, de la música, la pintura, escultura, porque el concepto de arte se ha modificado y a últimas fechas, ¿no? A últimas fechas en los últimos 30 años.
pero no es por una condición de perversión. Yo lo asumiría o lo vería como una postura para generar avance o para generar construcción, para generar parte de lo que representaba la ideología del gobierno de Porfirio Díaz, en el caso que estamos observando. No sé si ustedes quieren preguntar algo. Bueno, también con las leyes de reforma se tiraron muchos conventos e iglesias y también, o sea, por una cuestión para justificar el por qué derribaron conventos, hay una anécdota de San Francisco de que encontraron a gente conspirando contra el gobierno. Entonces la manera de poder calmar esas conspiraciones fue abrir la calle, ¿no? O sea, justificándose con las leyes de reforma y todo, pudieron detener eso. Entonces, muchas veces fue por progreso, otras veces fue una cuestión del pleito iglesia-estado y pues se fueron varios edificios ahí. Sí, yo también estoy de acuerdo con los compañeros, pues más que una perversión, pues fue una necesidad urbanística, ¿no? Y toda esta cuestión del progreso, y también es algo pues casi genético en los chilangos de todos los tiempos, que estamos condenados a la modernidad, como dijera Octavio Paz. Nos chifla todo lo moderno, nos chifla lo actual, siempre estamos al corriente de todas las tendencias estilísticas en el mundo, incluido estos momentos, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí, como dice el maestro Roberto, ¿no? de ver toda esta cuestión identitaria, el cariño, el amor al patrimonio, porque lo que está pasando en la calle Tacuba es un desastre, es una porquería lo que está pasando en Tacuba, aquí de Guatemala y Monte Piedad hasta Lázaro Cárdenas, no hay un solo edificio que no esté grafiteado, templos, edificaciones del siglo XIX, la europea que está ahí en la esquina de Isabel la Católica está completamente encochinada con graffiti. Estoy de acuerdo, el street art es algo muy loable, lo que se hizo aquí en 20 de noviembre, Pino Suárez, en las cortinas, pues plasmaron un bello street art, pero en las cortinas. Pero aquí se fueron con las cortinas, con estas firmas hechas al madrazo, mal hechas, gachas, feas. Es una posilga la calle Tacuba. Entonces, la calle más antigua de América no merece esto. No es posible que la calle más limpia, más destacable actualmente del centro histórico sea 5 de mayo y 16 de septiembre, como bien dice el señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esto pues no fue perversión, fue necesidad y la modernidad, ¿no? Ahora, perdón, completando también con esta parte, sí existe una participación de parte de las autoridades, de quien se encarga de la urbanística, la planeación, todo esto que hemos hablado de la sistematización, pero pues una parte también es qué pasa con los ciudadanos, ¿no? Ante estos hechos. Sabemos de, como dice Francisco, gente que grafitea o que raya el claustro de Sor Juana, los lugares, hablando de la calle de Tacuba. No, es imperceptible el lugar donde fue escrito el himno nacional mexicano por Francisco González Bocanegra. Hay 2 toldos horribles y un anuncio de algo que impide que cualquier persona por lo menos vea la cédula que marca, que indica que ahí fue escrito nuestro himno nacional. Imagínense, eso en qué parte del mundo pasaría. Desgraciadamente nos está pasando aquí, nos está pasando también porque la pregunta es, tendría que haber tal vez otra mesa para ver cómo cuidamos nuestro patrimonio, cómo asumimos nuestro patrimonio. Estamos aquí y la pregunta es, al salir de aquí, ¿qué hacemos para generar que ese patrimonio siga vivo? Ese es el momento, eso es a lo que me refería. Y qué bueno que existen estos encuentros, estas mesas, estas actividades, porque justo generan despertar esa sensibilidad, sensibilizarnos sobre estos temas, que a veces nos pasan por alto, desapercibido, pero es algo importante, porque es lo que finalmente nos da esa identidad. Nada más abundando en lo mismo, perdón, respecto a las placas, esta dorada que está entre los toldos, que apenas sí se ve, y otras nuevas que puso el gobierno de la ciudad, quitando las antiguas con información errada. Entonces, estamos buenos con la Chilamex. El Panteón de Santa Paula, cerca de la Colonia Guerrero, cerca de Santa María la Redonda, el templo de Santa María la Redonda, existe una obra que se llama la Delegación Cuauhtémoc y edificios históricos. Si me dejan sus datos, pero en este momento no lo tengo de memoria, pero le puedo dar las referencias bibliográficas de 2 autores
en los cuales hablan de la extensión del cementerio Panteón de Santa Paula. Uno de mis amigos, que vive todavía, Nachito, cronista de la Colonia Guerrero, tenía parte de esos datos. Al final le pido, me dejes su número de contacto, su correo, y le hago llegar la información sobre las extensiones que estaban justo en la Colonia Guerrero, cerca del templo de Santa María la Redonda, enfrente de Garibaldi, uno de los templos del siglo XVI, fundado en los antiguos barrios prehispánicos. Bueno, ya después, en la época de la colonia, viene a ser zona de evangelización, Cuepopa, efectivamente, el barrio de Cuepopa. Entonces, en ese lugar estaba el cementerio de Santa Paula, donde, bueno, pues, se enterraban la pierna de Santana y toda esta situación, toda esta historia que conocemos, ¿no? Todas las posibilidades, sí. En una ocasión me dijeron que la... Se pone el micrófono, a ver, quítame tantito para que lo escuchen bien, ¿no? Es que en una entrevista yo sé que la entrada principal está donde ahorita está el monumento a San Martín, sobre Reforma. A San José de San Martín, yo creo que es muy extenso, ¿eh? Puede ser, podría ser, contemplando que está a espaldas, porque el templo de Santa María la Redonda está justamente enfrente. Ajá. Podría ser que la extensión llegara hasta ese lugar. Ocurre que todos esos espacios urbanos, al momento de que la ciudad va creciendo, van siendo modificados por fuerza y desaparecen. ¿Sí? Un ejemplo es lo que venimos platicando ahorita, Sandra, acerca de el atrio de la catedral. El atrio llegaba hasta donde está el arroyo vehicular y fue removido, o sea, lo recortaron por lo menos unos dos carriles, 3 carriles. Eso pudo haber ocurrido con el cementerio de Santa Paula, pero igual le paso los datos para que usted tenga una mayor certidumbre. Yo tengo entendido que hay autoridades que conservan las construcciones coloniales o todo eso. Entonces, si no hay una mano fuerte en esas autoridades, pues claro que los grafiteros van a seguir dibujando ahí, según dicen que es un arte. Yo he oído que los grafiteros también se expresan de esa manera, tal vez rechazo, tal vez insatisfacción, tal vez, no sé, pero es un comentario nada más. Gracias. Bueno, agradecerles a ustedes estar presentes en esto que comentó Roberto, que comentaron nuestros compañeros, en sensibilizarnos sobre lo que es el patrimonio y nuestra historia. Si nosotros olvidamos estas dos cosas, nos olvidamos de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Es volverles a dar vida y sentirnos orgullosos. Si Italia tiene el 66% del patrimonio mundial, en México mencionaba una vez más Moxuma que México solo tiene una. Todo México es un patrimonio. Desde la época precolombina, virreinato, México decimonónico y siglo XX. Pero como desconocemos todo este gran patrimonio, pues lo vamos dejando que el modernismo, la modernidad, de la que decía Paco, somos clientes diario, vamos dejando que desaparezca. Y precisamente este ciclo nos busca rescatar y difundir la historia de la Avenida 5 de Mayo. Más allá de ser una calle, es una calle emblemática para el país. Y es una calle de la cual dijo Goethe, después de la batalla del 5 de Mayo, sin lugar a dudas, América será otra. Y lo que comentó el mayor, con eso cierro, que dijo, bueno, si podemos, detengamos al ejército francés. Dijo Inés Zaragoza, ¿y qué tal si les ganamos? Eso es la reflexión de ganar para conservar el patrimonio. Pues agradecerles a ustedes, todos amigos, conocidos, a Carlos, porque es una época de oro que vive el recinto, por dar apertura a propuestas de fuera del Palacio Nacional y que nos permiten hacer Palacio Nacional parte de nosotros y de nuestra historia. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia estos 2 meses, no, este mes, fueron 2 meses, sí, perdón, estos 2 meses de conferencias, pero vamos a continuar, ya saben, les dije aquí, así por toda la dificultad les pude leer el programa que continúa, entonces pues estén pendientes y nos vemos. Por lo pronto, pues los esperamos mañana, Noche de Museos, no se olviden,
va a haber concierto de piano aquí en este mismo lugar. Muchísimas gracias y buenas tardes.